Ven conmigo. Un CEO millonario vio a una niña durmiendo en una parada de autobús. Lo que hizo al día siguiente cambió sus vidas para siempre. La nieve caía densa y silenciosa sobre la Ciudad de México esa noche pintando la ciudad con un manto blanco. El viento siseaba entre los edificios, trayendo consigo ese tipo de frío que se colaba a través de la lana y la piel hasta los huesos. Mateo Vargas, de 32 años, salió de una torre de cristal en Paseo de la Reforma, todavía cargando el peso de una larga y tensa reunión de negocios. Conocido como el CEO más joven en dominar el mundo financiero, había construido su imperio sobre la precisión, los números y un completo distanciamiento emocional. Esa noche, sin embargo, algo en él rechazó el cálido coche de lujo que esperaba junto a la acera. Despidió a su chofer y caminó dejando que el aire helado le despejara la cabeza. Giró por una calle tranquila, cerca de su hotel con la nieve crujiendo bajo sus lustrados zapatos de cuero cuando el parpadeo de un farol llamó su atención. Una pequeña figura solitaria yacía acurrucada en un banco de metal bajo el resplandor amarillo y desvaído de una vieja parada de autobús. Redujo la velocidad. Era una niña. Mateo se acercó, su aliento visible en el aire gélido. La niña no podía tener más de 4 años. Estaba acurrucada bajo un abrigo raído demasiado grande para ella, vistiendo solo un fino vestido de algodón debajo. Su pelo estaba enredado, sus mejillas enrojecidas y agrietadas por el frío, sus labios ya teñidos de azul. Estaba dormida, o intentándolo. La alarma se apoderó de él. Sin dudarlo, se agachó junto al banco y le tocó suavemente el hombro. ¿Tienes un hogar?, preguntó en voz baja. Hace mucho frío aquí fuera. Déjame llevarte a un lugar cálido. Ven conmigo. La niña se removió. Sus ojos se abrieron de golpe sorprendentemente claros, grandes y tranquilos. Lo miró sin miedo ni sorpresa, solo con una confianza silenciosa. Mi mami fue a buscar la cena, dijo su voz pequeña, pero firme. Pero no tengo miedo. Ahora estás tú aquí. Tú eres el milagro, ¿verdad? Mateo se quedó helado. Esa palabra milagro le provocó algo. Lo había dicho como si fuera un hecho, como si fuera obvio, como si lo hubiera estado esperando. No supo qué decir. En su mundo las creencias no importaban. Los resultados sí. Y sin embargo, en ese momento, esa única palabra de una niña envuelta en escarcha lo sacudió más profundamente que cualquier inversor. Se incorporó un poco y buscó en la vieja mochila que tenía a su lado. De ella sacó una fotografía arrugada y se la mostró. «Esta es mi mami», dijo. Dijo que volvería antes de que la nieve cubriera mis zapatos. ¿Puedes esperar conmigo hasta entonces? Mateo bajó la vista. La nieve ya había empezado a acumularse en los bordes de goma de sus zapatillas. Esa imagen le revolvió algo en el pecho. Sin decir palabra, se quitó su pesado abrigo de lana y lo envolvió suavemente alrededor de los pequeños hombros de la niña. Ella se hundió en él al instante como si fuera una manta hecha de nubes. «¿Cómo te llamas?», preguntó después de un largo silencio. «Sofía», dijo ella, acurrucándose más en el calor. Él asintió sin saber qué más decir. Ella volvió a mirar sus pies. «Mami y yo a veces nos quedamos aquí», añadió. «No está tan mal, la luz me ayuda a dormir». Mateo miró a su alrededor. Ni madre ni nadie, solo viento y silencio blanco. Quiso llamar a alguien, a un refugio, a la policía, a cualquiera. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se quedó allí sentado con ella. No estaba seguro de cuánto tiempo estuvo sentado en el frío glacial con su saco apenas protegiendo sus brazos del viento.
Pero Sofía parecía relajarse a su lado como si su presencia hiciera el banco más cálido. ¿De verdad crees que soy un milagro?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro sobre el viento. Sofía asintió lentamente. Mami dice que los milagros son personas que aparecen cuando nadie más lo hace. Mateo miró fijamente la nieve que caía a su aliento tembloroso. Por primera vez en años sintió que algo se resquebrajaba dentro del hielo que había construido a su alrededor. Y así se quedó solo un hombre y una niña, esperando en la nieve, sin saber que en unos momentos su madre regresaría y nada en su vida volvería a ser igual. Elena se ajustó la bufanda alrededor de la cara mientras el viento aullaba por el callejón junto al comedor comunitario. La nieve se adhería a sus pestañas. Tenía los dedos entumecidos y la pequeña bolsa de papel que llevaba ya estaba húmeda por el clima. Dentro había 2 recipientes de sopa de arroz caliente y un solo bolillo. La cena de esa noche para ella y Sofía. Caminaba deprisa, cada paso pesado por la fatiga. Se había ido más tiempo de lo habitual. La fila en el comedor se había extendido por toda la manzana y para cuando entró los voluntarios ya estaban recogiendo, pero ella había sonreído educada y paciente, agradecida por lo que pudieran darle. Esa era la regla por la que vivía. Nunca rogar, nunca exigir, solo sobrevivir. Elena tenía 28 años una vez, una soñadora tranquila con pasión por la cocina y buen ojo para el sabor. Había trabajado como cocinera en un pequeño bistró de barrio antes de que la pandemia lo obligara a cerrar. Luego vinieron las facturas impagadas, el desalojo, la fría realidad de que incluso el trabajo duro podía dejarte sin hogar. Ahora era solo una madre que hacía todo lo posible por proteger a su hija de un mundo que no tenía lugar para ellas. Sus pasos se aceleraron al girar en la calle donde estaba la vieja parada de autobús, un lugar que había explorado cuidadosamente. Estaba cerca de un hospital, lo que significaba luces de patrulla, una cámara de seguridad y un refugio cercano que a veces usaba para los baños y las mantas. El banco tenía una cubierta parcial contra la nieve y suficiente espacio para que Sofía durmiera si se acurrucaba bien. Pero esa noche, en el momento en que Elena dobló la esquina, se detuvo en seco. Había alguien allí, un hombre sentado en el banco junto a Sofía. No la estaba abrazando, pero estaba cerca, demasiado cerca. Su abrigo uno caro de lana estaba envuelto alrededor de su pequeño cuerpo. Sofía estaba sentada erguida ahora con sus manitas metidas dentro de las mangas, escuchando atentamente. Él le hablaba en voz baja, contándole una historia tal vez. Su voz era grave, cálida, firme, casi como una canción de cuna. El corazón de Elena latió con fuerza. Dejó caer la bolsa, corrió hacia adelante y alcanzó a su hija. Sofía gritó, su voz aguda por el pánico. Tomó a la niña en brazos, la apretó contra ella, protegiéndola instintivamente. El hombre se levantó rápidamente, pero no se movió hacia ella. Levantó las manos de inmediato con las palmas abiertas. «No estoy aquí para hacerle daño», dijo con calma. «Solo estaba sentado con ella. Estaba sola con frío». Elena retrocedió un paso, escudriñando su rostro. Bien afeitado, joven, serio y desconocido. No vio malicia, pero tampoco confiaba en él. No tienes derecho a tocar al hijo de alguien solo porque parece tener frío, espetó, apretando los brazos alrededor de Sofía. No la toqué, dijo él suavemente. Le di mi abrigo y me senté con ella. Me dijo que ibas a volver. Iba a esperar hasta que lo hicieras. Sofía se removió en sus brazos, luego sonrió adormilada. Mami es bueno. Se quedó conmigo.
Es cálido como un chocolate. Elena miró a su hija. Su piel estaba menos pálida ahora. Había dejado de temblar. Se volvió hacia el hombre, su voz aún cautelosa. ¿Quién eres? Me llamo Mateo, dijo. Pasaba por aquí, eso es todo. No hizo ningún movimiento para recuperar el abrigo. Simplemente se quedó allí en camisa de vestir con los copos de nieve acumulándose en sus hombros, las manos todavía en alto. Elena lo estudió. Sus ojos eran firmes, no depredadores, no vacíos, solo cansados como los de ella. Aún así, no dijo nada. «Puedo irme si quieres», ofreció él. «Pero tal vez podrías quedarte con el abrigo para ella solo por esta noche». Elena miró la gruesa lana envuelta alrededor de Sofía, vio cómo su hija se había acurrucado en su calor como si perteneciera allí. Exhaló lentamente. No dijo, «Puedes quedarte por ahora, solo no intentes nada». «No lo haré». Mateo asintió, su voz tranquila. «Lo entiendo». Se sentó de nuevo, esta vez a una distancia respetuosa. Elena dudó, luego se sentó a su lado con Sofía descansando en su regazo entre ellos. La nieve seguía cayendo. Durante un rato nadie habló. Luego, casi a regañadientes, Elena dijo, «A veces nos quedamos aquí. Es más seguro que otros lugares». Mateo asintió sin presionar. «Ella me lo dijo». Elena lo miró de reojo. «¿De verdad solo te sentaste con ella?» Él la miró a los ojos. «Ningún niño debería estar tan solo. No con este frío». Ella lo estudió un momento más. Luego desvió la mirada y por primera vez en mucho tiempo, Elena no se sintió tan sola en ese banco. Elena se sentó con los brazos fuertemente envueltos alrededor de Sofía, su cuerpo, formando una barrera entre la niña y el mundo. Aunque su voz se había suavizado, su postura seguía siendo tensa. Mateo, todavía sentado a poca distancia en el banco helado, no la presionó. Simplemente esperó tranquilo, silencioso, presente. La nieve continuó cayendo, cubriendo la acera en silencio. Después de un rato, Elena lo miró de nuevo. «Gracias», dijo con cautela, «por quedarte». Mateo asintió levemente. «No hay de qué. Simplemente no quería que estuvieras sola». Elena bajó la mirada. «Eso es amable de tu parte, pero la amabilidad suele tener un precio. Eso lo he aprendido». Mateo inclinó ligeramente la cabeza. «No siempre». Elena no respondió. Sus brazos se apretaron alrededor de Sofía como si la protegiera de algo más que el frío. Mateo dudó, luego volvió a hablar. «Me hospedo en un hotel cercano. Es cálido, limpio. Tú y tu hija podrían pasar la noche allí». «Solo una noche. Estarían más seguras que aquí». Elena lo miró bruscamente. «¿Y luego qué? Nos despertamos con una cuenta que no podemos pagar o peor, te debemos algo más». Mateo no se inmutó. «No me deberías nada». Ella soltó una risa amarga, aunque fue silenciosa. «Eso es lo que todos dicen. Nada es gratis». Mateo no discutió. En cambio, se miró las manos y luego la miró a ella. «Tienes razón en ser cuidadosa. Lo respeto». Se puso de pie sacudiéndose la nieve de las mangas. «Hay un motel económico a unas 4 calles de aquí. Nadie las molestará allí. Las llevaré. Pagaré la noche de forma anónima. Después de eso, tú decides qué sigue». Elena entrecerró los ojos. «¿Por qué harías eso?» Mateo la miró a los ojos. «Porque puedo y porque quiero». Esa respuesta la dejó en silencio. Finalmente asintió lentamente. «Iremos solo por esta noche». Él no dijo nada más. Solo ofreció un pequeño asentimiento y esperó mientras ella se levantaba alzando a Sofía suavemente en sus brazos. El pesado abrigo
todavía envuelto alrededor de la niña como un capullo. Caminaron las 4 calles en casi silencio. Sofía, medio dormida en los brazos de Elena, solo se removió una vez para susurrar: «Me gusta, mami». Hace que el aire se sienta cálido. En el motel, Mateo se acercó a la recepción y arregló discretamente lo de la habitación, pidiéndole al recepcionista que no mencionara su nombre. Luego le entregó a Elena una llave de la habitación. «Estarán bien aquí», dijo. Ella asintió. «Gracias de verdad». Mateo se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Entonces lo sintió un pequeño tirón en la manga de su saco. Miró hacia abajo. Sofía estaba allí con los ojos muy abiertos, su voz un susurro. «Volverás mañana, todavía tengo más de la historia del milagro que contarte». Mateo sintió que se le oprimía el pecho. Se agachó un poco para ponerse a su nivel. «Lo intentaré», dijo en voz baja. «Me gustaría escucharla». Ella sonrió satisfecha y luego corrió de vuelta al lado de su madre. Mateo salió. La nieve había amainado y la ciudad brillaba en un blanco silencioso. Se quedó allí un largo momento sin saber qué sentía. Durante años todo lo que hacía había sido impulsado por la estrategia, por la lógica, por los números, pero esa noche había actuado por algo más, algo en lo que no había confiado en mucho tiempo, su corazón, y lo había llevado hasta aquí, a una extraña, a una niña, a una historia de milagros aún no terminada. Y por primera vez, en lo que pareció una eternidad, Mateo no quiso marcharse. Mateo estaba sentado en su oficina a la mañana siguiente con un café enfriándose a su lado, pero su mente no estaba en los informes trimestrales ni en las reuniones de la junta. No podía dejar de pensar en la mujer y la niña de la noche anterior. Había algo en Elena, algo silencioso pero inquebrantable, una fuerza que no exigía atención pero que imponía respeto. Tenía todas las razones para derrumbarse, para rogar, para rendirse a las circunstancias, pero no lo había hecho, y Mateo no podía quitarse de la cabeza la imagen de ella sentada en silencio en ese banco con los hombros erguidos contra el viento, sosteniendo a su hija como un escudo. Sin entender del todo por qué llamó a su asistente, «Necesito una investigación de antecedentes discreta», dijo. «Se llama Elena, entre 25 y 30 años, tiene una hija llamada Sofía. Creo que trabajaba en el sector de la restauración. Sin implicación policial, nada agresivo, solo quién es». Su asistente no hizo preguntas, nunca lo hacía. Esa tarde un simple archivo llegó a su bandeja de entrada. Elena Morales, 28 años, ex cocinera, en un restaurante familiar de un barrio que cerró durante la pandemia. Sin antecedentes penales, un desalojo en su expediente, actualmente sin domicilio, fijo, conocida por frecuentar comedores comunitarios y refugios en el centro. Había llevado una vida limpia y aún así el mundo la había arrinconado en los márgenes. Mateo cerró el archivo y se reclinó en silencio. La tarde siguiente, en lugar de volver a casa, fue al comedor comunitario del centro financiado discretamente por una de las ramas benéficas de su empresa. Se quedó cerca de la entrada con el cuello del abrigo levantado, observando a través de la ventana de cristal esmerilado. Dentro Elena estaba trabajando. Llevaba un delantal prestado y un suéter demasiado grande con el pelo recogido descuidadamente. Se movía con una facilidad experta cortando verduras, removiendo una enorme olla de estofado, sirviendo los platos con cuidado. Pero no fue solo la habilidad lo que le llamó la atención. Fue la elegancia. Saludaba a cada persona en la fila con un asentimiento o una pequeña sonrisa. Se lavaba las manos entre cada paso. Servía a todos antes de pensar en sí misma.
Más tarde, cuando las bandejas se vaciaron y la cocina comenzó a calmarse, Elena se sentó un momento en una caja en un rincón bebiendo una taza de té tibio. Mateo entró finalmente sobresaltándola. «Lo siento», dijo. No quería interrumpir. Elena dejó su taza cautelosa, pero no hostil. «¿Qué haces aquí?» «Apoyo este lugar», dijo simplemente. Discretamente. «Quería ver cómo se está utilizando». Ella levantó una ceja. «¿Y ya lo has visto?» Mateo dudó, luego dijo, «Eres buena en esto». «Solía cocinar», respondió ella. «Antes de todo esto, podría ayudar», ofreció él. «Conseguirte un pequeño estipendio, hacerlo oficial, nada grande, pero estable». Elena negó con la cabeza. «No estoy pidiendo caridad». «No es caridad», dijo Mateo. «Es reconocer el valor». Ella lo miró durante un largo rato, luego asintió. «De acuerdo, cocinaré, pero solo si lo hago en mis términos». Esa noche se quedó hasta tarde para preparar la comida del día siguiente. Mateo se quedó cerca, fingiendo revisar su teléfono, pero en realidad solo la observaba trabajar. Era tranquilizador de alguna manera como ver a alguien restaurar el orden en un mundo caótico, una olla hirviendo a la vez. Más tarde, cuando ella salió por la puerta trasera, él la siguió a una distancia respetuosa. No fue directamente a casa. En cambio, caminó 2 calles, dobló una esquina y se acercó a una figura desplomada cerca del callejón. Un hombre mayor, encorvado bajo una manta rota, temblando violentamente. Elena se arrodilló a su lado, susurró algo que Mateo no pudo oír. Luego metió la mano en su bolso y sacó un pequeño recipiente. «¿Sobras?». Lo colocó suavemente en las manos del hombre, luego sin dudarlo se quitó el abrigo y lo envolvió alrededor de sus hombros. Mateo dejó de caminar. Se quedó allí medio oculto por la nieve observándola. «La gente no debería morir de frío», murmuró Elena, ajustando el abrigo sobre la espalda del hombre, «ni siquiera si cometieron errores». Mateo no habló, no se movió. Solo la miró fijamente, la ternura en su voz, la firmeza de su tacto, la inquebrantable humanidad que ofrecía tan libremente. Y en ese momento, por primera vez, en mucho, mucho tiempo, Mateo pensó en su madre. Había sido enfermera tierna, desinteresada, siempre la primera en sentarse junto a un paciente que nadie más quería tocar. Había muerto demasiado joven. Pero aquí ahora Mateo vio esa misma alma reflejada en una mujer sentada en el pavimento frío junto a un hombre olvidado. Elena no sabía que la estaban observando, y Mateo supo que no podía permanecer en silencio más tiempo. No en su corazón. Había venido aquí por curiosidad. Ahora era algo completamente distinto, conmovido. El invierno se intensificó en la ciudad, pero Mateo se encontró saliendo al frío más a menudo que nunca. Comenzó una noche. Elena estaba empacando la comida sobrante del comedor comunitario en recipientes de papel cuando Mateo ofreció en voz baja, «¿Te importa si te acompaño?». Ella dudó sin saber si hablaba en serio. «A entregar esto», añadió él, levantando suavemente una de las bolsas. Elena lo estudió un momento y luego le entregó una caja. «Necesitarás guantes y quizás algo de humildad». A partir de esa noche se convirtió en un ritual. Cada tarde, después de que cerraba la cocina, cargaban pequeñas comidas y caminaban juntos por callejones, entradas de metro y rincones olvidados de la ciudad, lugares donde la gente dormía en portales y debajo de escaleras. Muchos de los que servían nunca se atrevían a entrar al comedor comunitario por vergüenza o miedo, pero Elena los encontraba de todos modos. Mateo la seguía. Observaba cómo Elena se arrodillaba sin dudarlo en el aguanieve
y la nieve dejaba la comida con ambas manos y miraba al receptor a los ojos. Siempre a los ojos decía ella, gracias. Incluso cuando ella daba le impactaba profundamente. No era lástima lo que daba, era dignidad. Una noche mientras caminaban por un estrecho callejón trasero, Mateo finalmente preguntó, ¿por qué siempre los miras así, incluso cuando no te devuelven la mirada? Elena se detuvo. Porque alguien tiene que hacerlo. Quiero que sepan que los veo, que todavía son humanos. Mateo no respondió, solo asintió un silencioso respeto creciendo más pesado dentro de él. A medida que pasaban los días, sus conversaciones se profundizaban. En un largo paseo de regreso, una noche, Elena habló de su infancia. Un padre que se fue a una madre que tenía 3 trabajos, un pequeño apartamento que siempre olía a sopa. He sido invisible la mayor parte de mi vida, dijo simplemente. Supongo que por eso me fijo en la gente que otros no ven. Mateo le contó con vacilación sobre su propio pasado, sobre la pérdida de su madre cuando tenía 12 años, sobre cómo el mundo le había dicho que fuera duro, rápido, brillante, y cómo con el tiempo había cambiado la suavidad por la estrategia. Habló de su éxito con un tono distante, como si estuviera leyendo el currículum de otra persona. Construiste un imperio, dijo Elena en voz baja, pero tal vez necesitabas algo a lo que volver a casa. Compartieron su primera risa verdadera poco después. En la cálida cocina, iluminada por una luz ámbar mientras fregaban bandejas y limpiaban mostradores, Mateo accidentalmente derramó agua sobre la mesa. Elena gritó lanzándole un paño de cocina. Sofía, sentada cerca con sus crayones, se rió sin control. «Eres terrible para limpiar», dijo Elena entre risas. «Sorprendente, lo sé», respondió él. «Solo he limpiado crisis de mercado». Esa noche Sofía lo abrazó con fuerza al salir. «Buenas noches, señor muñeco de nieve». «¿Muñeco de nieve?», preguntó Mateo divertido. Sofía sonrió. «Porque viniste con la nieve y siempre traes los dulces de menta». Él metió la mano en el bolsillo y le dio un dulce de menta. «Entonces supongo que debo estar a la altura del nombre». Lo que Mateo no les dijo a Elena ni a Sofía fue lo que había hecho esa mañana. Mientras revisaba informes de propiedades para la rama filantrópica de la empresa, se encontró con un anuncio, un espacio de cafetería cerrado en el corazón del centro modesto. Pero bien construido, el tipo de lugar que podría oler a pan, recién hecho, y sonar a historias compartidas sobre una sopa. Sin fanfarrias ni dudas, lo compró a nombre de la fundación. Esa noche, mientras Elena hablaba de cuánto extrañaba cocinar de verdad, no solo servir estofado, él la imaginó en ese espacio. Ella y Sofía una estufa cálida con propósito, un menú de pizarra escrito con su cuidada caligrafía, el tintineo de los platos, risas y segundas oportunidades. No dijo una palabra, pero en su corazón la visión ya estaba viva y tenía un nombre: el hogar. Sucedió una tarde cualquiera. Al menos así empezó. Elena había llegado temprano a la cocina para preparar las comidas de la noche. Estaba cortando zanahorias en la parte de atrás cuando oyó una voz, la voz de Mateo. Estaba en el pasillo de entrada hablando por teléfono. No había tenido la intención de escuchar, ni siquiera se había movido al principio. Pero cuando escuchó su nombre, su cuerpo se congeló. «Hemos finalizado la compra de la propiedad. El hogar abrirá según lo previsto», decía Mateo. «Y sí, mantén el nombre de la fundación en todo. No es necesario mencionarme. Elena todavía no lo sabe». Hubo una pausa, luego la voz de su asistente más baja pero clara. «¿Estás seguro de esto? ¿Es una inversión significativa?». Mateo respondió sin dudarlo. «Se lo merece».
El cuchillo en la mano de Elena cayó sobre la tabla de cortar. Se sintió mareada. Mateo Vargas. El nombre la golpeó de lleno ahora. Por supuesto lo había oído antes en los titulares, en la admiración susurrada de los voluntarios, en la portada de una revista Forbes, que había visto años atrás en una sala de espera. El hombre de rasgos afilados con ojos fríos y una empresa multimillonaria, y había estado aquí todos los días callado, sonriente, cálido, lavando platos, entregando comida, mintiendo. Salió de la cocina justo cuando Mateo se giraba, terminando la llamada. Sus miradas se encontraron. Ella no habló. No necesitaba hacerlo. Su rostro palideció. Elena, espera. Me mentiste, dijo ella, su voz plana pero temblorosa. Todo este tiempo tú. No mentí, dijo él rápidamente. Simplemente no te lo conté todo. Eso no es mejor. Él dio un paso más cerca, no intentaba engañarte. Quería ser real contigo. No el título, no el nombre. Ella negó con la cabeza. Pero no se trata del nombre Mateo. Se trata de por qué viniste, por qué ayudaste, por qué te quedaste. Él abrió la boca, pero ella lo interrumpió. Me hiciste sentir que importaba que me lo había ganado, pero ahora me doy cuenta de que solo fui un proyecto, otra de tus pequeñas donaciones silenciosas, ¿no dijo él, su voz áspera? Estás equivocada. Nunca fuiste un proyecto. Fuiste, ¿no dijo ella retrocediendo? Puedes darme todo el dinero del mundo, pero no me quites mi dignidad. No finjas que te necesito para sobrevivir. Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Antes de que pudiera responder ella, se había dado la vuelta, se había quitado el delantal y se había marchado. Mateo se quedó en la cocina vacía durante mucho tiempo. Los sonidos a su alrededor, el tintineo de las ollas, el bajo zumbido del refrigerador se desvanecieron en estática. Ella se había ido y sintió como si algo vital le hubiera sido arrancado. Esa noche regresó a su penthouse, un espacio lleno de todo lo que el dinero podía comprar, ventanas altas, muebles de diseño, una vista sin obstrucciones del horizonte, pero nunca se había sentido más vacío. El silencio ya no era pacífico, era sofocante. Durante los siguientes 3 días, Mateo deambuló por el trabajo como un fantasma. Su personal lo notó. Los correos electrónicos no recibían respuesta. Canceló reuniones. Dejó de devolver llamadas. Y cada mañana se encontraba caminando la misma ruta, pasando por la parada de autobús, donde se conocieron, esperando ver una pequeña figura con un abrigo demasiado grande. Ella nunca estaba allí. También pasó por la cocina, una vez solo para pararse afuera, solo para escuchar. No había risas, ni calidez, ni Elena. Intentó razonar consigo mismo. Se trataba de ayudar de bondad del hogar, pero en el fondo sabía que esa ya no era la verdad. No se había quedado todas esas noches por caridad. No la había observado desde las sombras solo para sentirse útil. Se había quedado porque algo en su firmeza lo había anclado. Se había enamorado sin siquiera darse cuenta. Y ahora que ella se había ido, todo lo que una vez le había dado forma a su vida, acuerdos, fusiones, números, se sentía como ruido. Una noche cargó él mismo una bolsa con comidas sobrantes y caminó la ruta que solían tomar juntos por callejones familiares, doblando esquinas heladas, pasando los escalones de la vieja iglesia donde Elena solía dejar mantas adicionales. No encontró a nadie. En la última parada, la calle más tranquila de todas, se quedó solo bajo un farol parpadeante. El viento le cortaba el abrigo, la nieve danzaba en la luz como polvo.
Cerró los ojos y recordó su voz. No necesito que me salven. Necesito sentirme como una persona. Mateo abrió los ojos lentamente y luego en voz alta para nadie susurró, yo no la salvé. Miró hacia el cielo la nieve atrapándose en sus pestañas. Ella me salvó. No fue su necesidad lo que lo había cambiado. Fue su negativa a ser definida por ella, su orgullo silencioso, sus pequeños y constantes actos de cuidado. Se había enamorado no porque ella lo necesitara, sino porque no lo necesitaba y él la necesitaba a ella. Necesitaba el sonido de su risa resonando en las paredes de la cocina. Necesitaba los abrazos pegajosos de menta de Sofía. Necesitaba la forma en que Elena miraba a la gente como si todavía importaran incluso cuando el mundo los había olvidado. Mateo Vargas, el hombre que lo tenía todo ahora, sabía lo que significaba extrañar algo tan profundamente que resonaba. La cocina bullía, con el suave tintineo de las ollas y el bajo murmullo de las voces, mientras los voluntarios preparaban la última ronda de comidas de la noche. Pero cuando Mateo entró por la puerta, esa noche todo pareció detenerse. No habló, no pidió permiso. Simplemente caminó hasta el otro extremo de la habitación y se sentó en el mismo taburete donde solía probar los platos junto a ella. El aire olía a jengibre y caldo. Le recordaba el calor de ese tipo que no se puede comprar. A su alrededor nadie dijo nada. Ahora sabían quién era. Pero esa noche no importaba. Esa noche era solo un hombre esperando a alguien. Pasaron los minutos. Entonces apareció Elena. Salió de la parte de atrás sosteniendo un tazón humeante en sus manos. Tenía el pelo recogido descuidadamente con algunos mechones cayendo alrededor de su rostro. Caminaba lentamente con los ojos fijos en él indescifrables. No dijo nada mientras colocaba el tazón en el mostrador frente a él. Ni un saludo, ni una sonrisa, solo un come. Le puse jengibre extra. Hace frío afuera. Mateo levantó la vista cruzando su mirada con la de ella. Alcanzó la cuchara, luego se detuvo. No sé cuándo empezó, dijo en voz baja. Quizás fue la noche en que te vi darle tu último tazón de sopa a alguien que no podía mirarte a los ojos. O quizás fue cuando te reíste aunque sabía que no habías dormido. Pero en algún momento del camino dejé de venir aquí para ayudar. Mantuvo su mirada. Vine aquí porque te necesitaba. Elena no dijo nada, pero sus labios temblaron ligeramente y parpadeó más de una vez. Mateo continuó con voz firme. Ahora no sé cómo desear cosas que no puedo controlar, pero sé esto. Nada más de lo que, como sabe bien, ya a menos que lo hayas hecho tú. Ella desvió la mirada, luego volvió a mirarlo. Entonces no te vayas de nuevo, dijo suavemente. Nunca necesité que alguien me trajera milagros. Solo necesitaba a alguien que se quedara, incluso cuando es difícil, especialmente entonces. Mateo se levantó lentamente acercándose, su voz bajando. ¿Me quedo? No por culpa, no para salvar a nadie, sino porque tú eres lo único que no sabía que me faltaba. Extendió la mano suavemente, apoyándola en el borde del mostrador entre ellos. Por primera vez en mi vida dijo, tengo algo a lo que volver a casa. Elena no dijo nada. En cambio, colocó su mano sobre la de él. Sus dedos se entrelazaron. No se necesitaron más explicaciones. Detrás de ellos, Sofía se asomó desde la puerta, una sonrisa extendiéndose por su rostro, mientras susurraba, «Te dije que volvería, mami». La sopa quedó olvidada en el mostrador el vapor, elevándose en suaves rizos entre ellos. Pero en ese momento ninguno de los dos necesitaba comida para sentirse lleno. Un año después, la nieve regresó a la Ciudad de México, pero esta vez se sentía más suave, más amable.
En las afueras de la ciudad, entre edificios antiguos y nuevos comienzos, se encontraba la aldea del hogar, una comunidad como ninguna otra. Construida con ladrillos restaurados y esperanza renovada, ofrecía más que solo refugio. Ofrecía un nuevo comienzo. Dentro de sus muros había una bulliciosa cocina comunitaria, un aula para capacitación vocacional, jardines compartidos, un rincón de lectura y un patio de recreo, donde las risas de los niños resonaban como campanas. Y en el corazón de todo estaba Elena, ahora la chef principal y directora del programa. Se movía por la cocina con la misma elegancia que una vez lo hizo con delantales prestados, solo que ahora con personal detrás de ella y una visión ante ella. Sofía, ahora de 5 años, llevaba una brillante banda amarilla con la etiqueta Embajadora de Sonrisas. Se había tomado el título muy en serio, saludando a cada visitante voluntario y residente con su risita característica y un puñado de dulces de menta. El día de la inauguración, el pequeño salón comunitario se desbordó de gente. Donantes, socios antiguos, residentes de refugios y familias que una vez llamaron hogar a las calles. Mateo subió al escenario para hablar, modestamente vestido con un abrigo de lana y cuello, abierto sus ojos, recorriendo a la multitud. Justo cuando iba a tomar el micrófono, una mancha de movimiento pasó zumbando por el lado del telón. ¡Espera!, gritó Sofía, subiendo los escalones para unirse a él, sosteniendo un micrófono de juguete que había insistido en traer. La multitud se rió. Sofía se volvió hacia la audiencia de pie con orgullo al lado de Mateo. «Este es», mi papá dijo radiante. «No es un milagro. Todos dicen que lo es, pero no lo es». Mateo parpadeó divertido y ligeramente aturdido. Ella continuó, su voz clara y fuerte para alguien tan pequeña. «Ahora es mi papá. Lo deseé hace mucho tiempo y vino». La sala se llenó de risas, suaves aplausos y más de unas pocas lágrimas. Desde un lado del escenario, Elena observaba una mano sobre su boca, la otra presionada suavemente contra su pecho. Sus ojos brillaban bajo la luz suave. Mateo se volvió hacia Sofía, se arrodilló a su lado y susurró: «¿Sabes qué, pequeña? Creo que yo también te deseé a ti». El resto de la noche transcurrió entre alegría y celebración. La gente bailó, se compartieron historias, se tomaron de las manos y cuando la noche se calmó, los tres regresaron a la pequeña casa cerca del jardín de El Hogar. Un hogar lleno de pisos de madera, estanterías, frascos de especias y la calidez de algo ganado no dado. Era Nochebuena. En la cocina, Elena cortaba un pastel de manzana con especias mientras Sofía se arrodillaba en el alféizar de la ventana observando el cielo en busca de farolillos. Mateo estaba cerca, taza en mano, observándolos con una mirada que contenía más que gratitud, contenía paz. Afuera, farolillos de papel flotaban hacia arriba desde la aldea del hogar, llevando deseos garabateados con letra infantil y cursiva torcida. Sofía gritó: «Creo que ese es el mío, desee más abrazos». Mateo los rodeó a ambos con sus brazos, a ella y a Elena, atrayéndolos mientras el calor del horno y el aroma a canela lo envolvían. Elena apoyó la cabeza en su hombro y susurró: «Solíamos desear un milagro». Mateo sonrió suavemente con los ojos en el cielo. «Pero resulta», dijo apretando su abrazo, «que tú eras el milagro que nunca me atreví a pedir». Y bajo un cielo lleno de farolillos, risas y nieve suave, su pequeña familia permanecía envuelta en luz. No solo la de la temporada, sino la de algo más profundo. Amor, hogar y un futuro finalmente construido sobre ambos. Si esta historia tocó tu corazón, no estás solo.
A veces, los milagros más poderosos no son grandes ni ruidosos. Son actos silenciosos de bondad. Un tazón de sopa, un abrigo compartido en el frío, una mano sostenida en silencio. Se encuentran en las personas que eligen quedarse y amar sin necesidad de rescatar. En historias que conmueven el alma, creemos en la belleza de los momentos reales de la esperanza nacida de la adversidad y de las segundas oportunidades que cambian vidas. Si tú también crees en esas cosas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad de corazones que todavía creen en la bondad, en la sanación y en las historias que nos recuerdan quiénes somos realmente. Porque a veces todo lo que se necesita es una historia para conmover tu alma. Suscríbete ahora y deja que la próxima historia encuentre su camino hacia ti. Hola a todos, me encantaría saber desde dónde nos están viendo o escuchando. Por favor, déjenme en los comentarios de qué ciudad o país nos acompañan. Y cuéntenme, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les gustó? Me encanta leer todas sus opiniones y lo que sintieron al escucharla. De todo corazón espero que donde quiera que se encuentren estén muy bien con salud y con mucha paz en sus vidas. Les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos siempre. Por último, si ustedes tienen alguna historia increíble, algo que les haya pasado y que quieran compartir con esta comunidad, no duden en escribirla en los comentarios. A todos nos encantará leerla.